Hola, buenas noches. Hoy bastante más tarde de lo habitual, un día de esos complejos, con muchas cosas que hacer y donde nos ha tocado reflexionar un poco sobre cuál iba a ser la primera noticia que íbamos a dar hoy en los titulares. Y al final hemos decidido que lo mínimo sería empezar hablando de Valencia, donde mañana va a estar el presidente, pero no va a pisar el territorio afectado, no va a permitir a los medios grabar y va a hacer todos los actos en lugares cerrados. Hombre, desde aquí invitar a aquellos valencianos que estén, oiga, que llevar un móvil y grabar al presidente siempre puede ser una buena noticia, porque fíjense dónde llega el delirio del presidente Sánchez, que ya no solo no se atreve a ir por todo el territorio del país, sino que impide que se le grabe, no vaya a ser que alguien diga cosas malas de él. Día donde ha habido castigo al gobierno, han sacado una de las tres leyes que tenían y gracias al PP. En fin, esto ya es otra historia, porque el gobierno ha aprovechado para culpar al PP de todos, de las pensiones, de que no se suban, que se tengan que bajar, de los transportes, de la luz, de todo. Todo lo culpan, pero como deben saber, si quiere el gobierno, mañana aprueba un real decreto y lo de las pensiones, lo de los transportes, lo aprueba directamente. Pero claro, toca atacar. Ayuso, por cierto, ha dicho que ella sí que va a mantener la ayuda para el transporte, mientras el gobierno dice que no lo puede mantener, que eso tiene que, digamos, eh, hacer lo que ha hecho su partido. Es decir, esto ya es la leche, es decir, que no te dejen a las autonomías decidir lo que ellos quieran. En fin, son cosas de este gobierno. Mientras hemos tenido hoy a Aldama, que decíamos ayer, si se acuerdan, que Aldama tiene que empezar a explicar historias reales, porque si no, el tema empieza a ser complicado. Hoy ha tratado dos temas. Uno, vamos a ver hasta dónde llega el tema del sobre, que dice que conoce, que tiene, que en principio no dice, coño, si tienes el sobre, no hagas como aquello de llamando al lobo, el niño llamando al lobo, ay, que viene el lobo, no, no, enséñalo, que según parece lleva, según ha indicado el periodista Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, una persona que sabe mucho de estos temas, dice que son bonos, digamos, por valor de 250 millones de euros que servían para pagar la Internacional Socialista para que la dirigiera Sánchez. Vendrían de la mano de Zapatero. Eso es lo que se dice. Hasta que los veamos no lo podemos saber. Y por otro lado ha hablado de esas cuentas supuestas millonarias que alguien le ha dicho que tenía la mujer del presidente y tal. Quien conozca las historias, esto es un tema de hace mucho tiempo que salió, no solo se desmintió, sino que se vio, ya hay alguien en la cárcel por documentar falsamente estos temas. Recuerden un señor que no vamos ni a citar, un ex juez. Eh, si esto es lo máximo que tiene Aldama, oiga, pues ya lo decíamos ayer, la fiscalía empieza a estar muy mosqueada con este señor. Porque además, tras lo de hoy del tema de Begoña, pues la declaración de las empresas que han aportado a Begoña al dinero para el software, pues apareció la figura de Rosauro Baró, que ha sido el introductor de Begoña en todos estos asuntos. Nada más y nada menos que el señor es socio, fíjense, del hijo de Hidalgo en Pepefón, que lo vendieron por 160 millones de euros. ¿Les suena, no? Pepefón, no tanto obviamente, pero Hidalgo, Air Europa, también era socio del director de Pachá, también rescatada, casualidades, hijo de una diputada socialista, y algunos dicen que es como Aldama, pero a nivel, ¿cómo decirlo finamente? Vamos, que Aldama se mezclaba con Ábalos y este se mezcla con la Yeset, vamos a decirlo así, pero que el funcionamiento es el mismo. Una curiosa reflexión que algunos empiezan a intentar ver de que quizá Aldama no es tanto como se vende y otros que hacían las mismas cosas quizá habría que estar pendientes de ellos por lo que han hecho. Porque es muy casual que el señor que introduce en Telefónica en Movistar a Begoña, este empresario emprendedor, así se nomina él, eh, casualmente esté vinculado a los rescates del gobierno más extraños.
casualidades, claro, ya saben que este mundo de las casualidades cada vez es más curioso. Hoy hemos tenido que se ha votado ya el suplicatorio de Ábalos, lo anunciamos ayer, de que esto iba a acelerar. Vamos a ver las próximas horas cuánto tarda en llegar al Supremo. Saben que tiene 10 días la señora Armengol, que por cierto se ha dedicado nuevamente a hacer de oposición a la oposición. Algo bastante sorprendente, parece que desconoce qué es ser la tercera figura institucional del país. Y algunos consideran que solamente lo enviará mañana ya, porque hay prisas por intentar sacar fuera de juego ya a Ábalos. Mientras eso sucede, oye, la votación, una de las cosas más curiosas que ha pasado, que se ha tumbado la venta de la cesión, perdón, del Palacete al PNV, pero el PNV ha dicho que él ya lo había traspasado. Y aquí tenemos una duda jurídica que es muy interesante. Ustedes imagínense un caso suyo, de cualquiera de nosotros, que van con un pariente, o sea, por ejemplo, muy así, muy sencillo de entender. Van con un pariente y firman un papel y dicen, oye, te voy a vender mi casa. Y el pariente va y luego de haberla adquirido, vamos a hacerlo así, en un papel, sin haber pasado por el notario, pues la vende a un tercero. Y luego resulta que llega al notario y el notario dice, no, que eso no se puede escriturar. Y el pariente dice, no, no, yo ya la he vendido. Hombre, ahí tenemos un problema. Por mucho que nadie esté haciendo hincapié, el PNV, solo con la publicación del BOE, hasta que no esté aprobado el tema, que es lo que se ha votado hoy en contra, no puede tomar posesión del palacete. Eso es ilegal. Y eso es un delito. Vamos a ver si alguien se da cuenta de esta situación del palacete. Pero también, visto desde otro punto de vista, extraña las prisas del PNV por conseguirlo. Está claro que deben ir mal de caja y necesitan hacer caja de golpe. Por cierto, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido investigar al juez que interrogó a la señorita Elisa Moula, porque fundamentalmente ha recibido más de 900 denuncias por el interrogatorio que, como saben, fue filtrado a la prensa en el día de ayer. Y, por cierto, como se ha conocido hoy, solo una de las partes, la defensa de ella, había pedido las pruebas en vídeo. No hay que ser tampoco Einstein para darse cuenta de que si solo uno lo pide y ese uno, como aquel chiste que hizo Miguel Ángel Rodríguez, aparece en los medios, pues parece obvio de dónde sale la fuente. Y es curioso porque, vamos a ser sinceros, no sé, ¿ustedes creen realmente que 900 personas sin organizarse protestan en 24 horas por ese vídeo escribiendo un escrito al Consejo General del Poder Judicial? ¿O creen que alguna organización, qué es lo que ha pasado, vamos a decirlo así de claro, ha animado a los suyos a hacerlo para intentar maniatar al juez y a cualquier juez que haga su trabajo? Esto no parece muy democrático, vamos a decirlo así. Seguiremos hablando de algo que siempre intentamos recordar cuando sucede: el asesinato hoy de un hombre y un niño en Alemania por un afgano, vamos a decirlo con todos los nombres, que vuelve a poner en la palestra que son temas que aún no están solucionados. Y de cara a las elecciones alemanas, pues ¿qué quieren que les diga? Está claro que elevan las aspiraciones de algunos grupos políticos. Una noticia luego un poco que alguno podía entender de Cuché, pero que creemos interesante. Ayer por casualidad, saben que nosotros, igual que el Partido Socialista, pero las nuestras son diferentes, saben que a veces, pues por casualidad hablamos de gente que al día siguiente vuelve a salir a la palestra. No sé si se acuerdan que ayer comentamos que casualmente, obviamente, vimos el programa de Ana Rosa Quintana. Y dijimos, hombre, un poco ridículo, no sé qué, pues casualidades, obviamente, que nadie piense nada. Pues la han pasado a partir de la semana que viene nuevamente a las mañanas, donde creemos que hacía una mejor labor, que le hubieran enviado a hacer el chorra, perdón, a las tardes. Es algo que alguno a lo mejor dice, ¿qué hace hablando este señor de Ana Rosa Quintana? Pues miren,
Pues al final los elementos de presión en los programas matinales y la competición es interesante para que no quede toda en manos, pues de auténticos mercenarios del sector. Ya hemos dejado para lo último algo que a lo mejor alguno está echando en falta y dice, oiga, ha estado el señor Sánchez en Davos con un éxito. Habrán visto los vídeos donde eran 4 y el gato, alguien nos ha hecho la broma, dice, pobre gato, sí, pobre gato, en fin, y donde dice que hay que acabar con los tecnomillonarios porque quieren acabar con la democracia. Parece que quiere empezar una guerra el señor Sánchez, por eso lo hemos dejado para lo último, para hacer una reflexión sobre cómo una persona desesperada puede acabar diciendo chorradas como las que dice Sánchez. Sánchez seguramente está muy acostumbrado a los, y vamos a decirlo con todas las palabras, aunque sean los titulares, a los empresarios españoles. Esos que, por ejemplo, que en el fondo también vamos a decir una cosa que creo que muchos son conscientes. En este país, nuestro que tanto queremos, empresarios tampoco hay tantos. En grandes compañías, porque lo que hay es gestores de grandes compañías. Pues ya me dirán qué empresario es, por ejemplo, el señor Fainé en CaixaBank. Adiós, publicidad de la Caixa, nunca hemos tenido. ¿O qué empresarios son los del Banco Sabadell, que se pliegan a un puñetero líder político como ella para volver a Cataluña? Claro, perdón, ¿qué mierdas de personajes son estos? Que no han creado una empresa en su vida. Claro, y confunde Sánchez esto con gente como Elon Musk, Zuckerberg, etcétera, etcétera, que sí que han sido emprendedores y han creado empresas, que podría ser el ejemplo obviamente de Amancio Ortega en España, que fíjense que no se pliega a las chorradas de esta gente. Y fíjense la diferencia de matiz. Aquí levanta el teléfono el presidente y los que supuestamente deberían ser empresarios, empezando por el señor de la COE, se cuadran y se mean en los pantalones. En Estados Unidos se aprueba un plan de 500.000 millones Trump para la inteligencia artificial y el primero que lo critica es Elon Musk. Es el pequeño matiz de que seguramente unos problemas que tenemos en España y por ende en Europa es que aquí no tenemos empresarios. Sí que tenemos empresarios, obviamente, ustedes, nosotros, pero que es muy difícil crecer en este país. Aquí lo que tenemos son mercenarios y gestores de poca mierda, perdón, que se forran sin haber creado nada. Luego les llama, ya que el ejemplo también lo podían ver al señor Payete. ¿Ustedes se imaginan que si el Movistar hubiera sido del señor Payete, le iba a llamar el presidente para echarlo y él encima se iba a ir con una sonrisa? ¿Se creen de verdad que el presidente llamaría a Inditex y le diría eso? Decimos Inditex por ser aquí de España, ¿O que llamaría a Trump, a Elon Musk y le diría eso? ¿O a Zuckerberg? ¿O a los dueños de Google? Etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que en una sociedad justa y democrática no todo esté de la mano de los mismos. Ya está claro que la confusión de nombres y llamar empresarios, por ejemplo, como hemos oído en las últimas horas, a los directivos del Banco Sabadell por haberse plegado, humillado, agachado para lo que ustedes quieran delante de ella, pues, ¿qué quieren que les diga? A algunos ciertamente nos da asquito. Vamos a ser finos y delicados. Si os parece, empezamos ya un poco tarde, como hemos dicho hoy, y empezamos hablando pues de eso que va a suceder en las próximas horas, donde, como ya avanzamos ayer, va el presidente Sánchez a Valencia, pero no tiene las narices, volvemos a ser finos y delicados, de pisar ninguna de las zonas afectadas. Va a encerrarse la delegación de gobierno con todos los ministros, no vaya a ser que alguien le diga algo, no va a permitir a los medios que graben, fíjense dónde estamos llegando, y luego se va a desplazar a una localidad al norte, a Bétera, para desde allí estar cuanto más lejos posible de donde fueron todas las riadas. Recuerden, la zona de la Dana, la zona sur de la capital valenciana. Hará un espectáculo de esos que voy a dar mucho, no sé qué, pero se comportará como un miserable cobarde, lo que ya nos tiene tan acostumbrado el presidente, que cada vez está más temeroso, sobre todo tras lo sucedido en Valencia
hace 2 meses y medio. El presidente no tiene quien le escriba, el presidente no tiene quien le quiera y el presidente no es capaz de pisar todo el territorio del país. Y cuando un presidente no puede pisar el territorio de un país, no es porque esté lleno de fachas, no, es porque es un cobarde. Que Sánchez se le une a lo de mentiroso, lo de ser un cobarde, consentido. Y apoyado por, podríamos decir, cierto estatus de vividores que no acaban de entender que si un presidente que se comportó como Pol Pot permitiendo la masacre de más de 200 ciudadanos tenga encima las narices de no ir al lugar por miedo a qué le dirán. Miren, lo de no permitir grabar, pensamos que el siglo XXI es de una inconsciencia total, porque todos, supongo todos o la mayoría de ustedes, llevamos un móvil que es fácil grabar un vídeo. Es más, alguno de los vídeos que salió de la huida cobarde de Sánchez venía de vídeos no profesionales. Estaría bien escuchar mañana, y lo vamos a escuchar, cuál es la respuesta de los ciudadanos a un presidente cobarde como Sánchez. Es vergonzoso. Es seguramente, lo dijimos en su momento, lo más grave que ha sucedido en democracia el intentar con medidas que ocasionaron más de 200 muertos, cambiar una institución política del país. A Sánchez le da igual los muertos, a Sánchez le da igual Valencia, a Sánchez le da igual todo lo que no sea él. Y eso que es obvio, notorio, no vamos a decir que se ha dado cuenta Junts ahora, porque Junts tampoco son los más listos del patio, pero Junts ha decidido castigar nuevamente al gobierno porque dice que, que incumplen todo, que no cumplen nada. En fin, los de Junts parece, con todo el cariño, que son un poco como los del PP. Al final sí que deberían juntarse, porque parecen igual de incompetentes unos y otros. Igual que los del PP se han dado cuenta ahora de que el PNV no se va a ir con ellos, Junts parece ahora que se da cuenta que el PSOE les está mintiendo hasta el primer minuto. Recuerden aquello la lengua en Europa, recuerden aquello del indulto a Puigdemont, que aún está pululando a ver en qué cajero acaba durmiendo. En fin, es la realidad. Engañar a Junts, hombre, tampoco tiene mucho mérito, porque empezando por la Miriam Calavera esta que tienen allí, que recuerden, es esta, ya que hemos hablado de empresarios antes, que en su primera currículum ponía que era empresaria y tenía, parece que era un 20% de una SL de papa. Que, en fin, con todo el cariño, técnicamente es empresaria, ¿eh? Yo creo que no debía pagar ni autónomos esta señora, en fin. Esta es la gente que mueve Junts. Luego hay los tontos que los votan, en fin, pero eso ya es otra historia. Pues como decíamos, se ha castigado al gobierno hoy y ha perdido 2 de las 3 votaciones, con lo cual ha ganado una. Y ha ganado una donde el PP ha votado a favor, que eso ya es la leche. Algunos se han empezado a criticar al PP en ese momento, diciendo de que perdona, de dar la bienvenida al PP diciendo que sí, que claro, que eran unas medidas necesarias y no se puede jugar en política, hacer estrategias. Coño, ¿y qué cojones es la política, señores? ¿Qué cojones es en este país la política? Si quien se ha dedicado a hacer estrategias malvadas y taradas ha sido precisamente el PSOE. Y claro, la ha votado una en contra, una a favor y 2 en contra, pero el PSOE ha cargado esas 2 en contra el PP, como diciendo, ¡ah! ¡Qué malos sois! Y culpa al PP de que haya que bajar las pensiones, que se quite las ayudas al transporte y a la luz. Cuando cualquiera que sepa poquito de política, hasta los de Junts lo han dicho hoy, sabe que eso lo aprueban esta noche o mañana con un real decreto, que no hace falta tanta cosa.
Porque lo que no puede hacer el gobierno es meter 80 medidas en una ley y a ver que me aprueben todas. Y de paso, recuerden que ya lo hizo en su momento, metiendo a Pablo Iglesias en aquello del CNI, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, son de esas cosas que claman al cielo. Y atacan al PP para que aquellos ignorantes que desconozcan qué es la política, qué es la vida y qué es el PSOE, crean que el PSOE hace bajar las pensiones, crean que el PSOE no el PP no favorezca la reducción del bono de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Contra estos discursos del odio, porque esto sí que es odio, del PSOE, pues hay que ser contundente. Y hemos tenido a Feijóo que ha dicho que luego de esto ha de dimitir Sánchez, en fin, no sé. Feijóo, no sé, un poco más de fuerza, un poco más de gancho, ¿no? Porque, coño, decir esto en un tuit a los 20 minutos, ¡buah! Tampoco parece que estés ahí animado. No sé. Joder, parece que tengamos más gancho nosotros cada noche que tú, cobrando bastante más, por cierto, y teniendo más importancia que nosotros. Te falta un poco de criterio, vamos a decirlo así. Ya ha tenido que ser, ¿quién va a ser? Ayuso, que le ha dicho que ella en su comunidad, Madrid, va a mantener la ayuda al transporte. Y ha saltado el gobierno diciendo que eso no puede ser. Que no, que su partido ha votado, que se tumba la ley y que ella no puede hacerlo. Y uno dice, ahora resulta que el gobierno da instrucciones a las comunidades de qué puede hacer y no puede hacer. En temas donde obviamente puede hacer. Es el enésimo ridículo del equipo de Óscar López que, como ya repetimos como una cosa continuada, pues fracasó en paradores, fracasó de jefe de gabinete de Sánchez y fracasa como ministro. Habría que llamarle Fracaso López a partir de ahora a este personaje. Aunque es cierto que en alguna conversación que hemos tenido se parece felicitado un poco el PSOE de los movimientos un poco extraños de Aldama. Saben que ha salido hoy en una emisora de radio, ha generado muchos titulares a la mañana, hablando de los millones de euros que dice que tiene la señora del presidente, la señora del antiguo presidente y la ministra Chiqui. Y se ha basado todo en que le dijeron ese tema. Algunos han movido hilos y dicen, uy, eso se archivó rápidamente, lo cual es cierto. Y ha generado muchas dudas sobre ese tema. Ese tema, miren, ese tema, y le decimos de ese tema particular, porque creemos que hay que ser muy coherente en estos temas. Nadie está diciendo que la señora del presidente, la señora del otro presidente u otro, hagan actividades ilícitas o que incluso tengan dinero fuera. Pero ese tema de los 6 millones es una invención de un colectivo que se dedicó a inventar unas cosas muy raras, que aquí hemos intentado evitar citarlos, aunque a nosotros nos han amenazado en su momento, y que ha llevado a algún ex juez a la cárcel por inventarse estas cosas con documentos falsos. Ojo, hablamos de esa afirmación de Aldama. Y lo que nos hace pensar es que si Aldama recurre a esos temas, es porque no tiene nada. Y eso empieza a ser preocupante, no para nosotros, que creemos que con tantos frentes el presidente va a caer, sino para la fiscalía que ha pactado con él. Y que empieza a ver con preocupación que Aldama divaga. Ha dicho otro tema que podría salvarle los muebles, que es que tiene un sobre donde hay información muy comprometedora para el presidente Sánchez. Y el periodista Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, un tío serio, dice que pueden ser bonos de PDVSA, que es la petrolera venezolana, para pagar la Internacional Socialista del señor Sánchez. Si fueran esos bonos, hombre, sería un tema muy interesante. Vamos a decirlo así de claro, porque significaría no solo que podría llevarse por delante al presidente, sino toda la Internacional Socialista, lo poco que queda, obviamente. Pero sorprende nuevamente que juegue a eso del pastor, que viene el lobo, que viene el lobo.
Si tiene el sobre, entréguelo. Entréguelo. Porque si no, puede parecer nuevamente que como en lo de los 6 millones de la señora al presidente, habla de oídas. Y lo peor, sabe que eso no es cierto. Y eso le pone en una situación complicada. Por cierto, lo de hidrocarburos se va acelerando cada vez más porque la presión contra él, y lo decíamos ayer, cada vez es más manifiesta. Y seguramente Aldama se ha visto en la necesidad hoy de explicar cualquier cosa para intentar parecer verosímil. Y lo único que hace a ojos de aquellos que controlan los temas es parecer, curiosamente, inverosímil. Y empieza a correr la leyenda, decimos leyenda por ser finos, de que Aldama en el fondo, con todos los dineros que tenía, era el típico nuevo rico que, mire, hacía sus negocios con Ábalos, pero Ábalos, ¿quién cojones es? Perdón, era aquello de el chanchullero, vamos a decirlo así de claro, que obviamente se ha forrado porque este país, por suerte para todos, pues genera muchos recursos. Y hoy ha aparecido la figura de Rosauro Varo, que solamente algunos no conocían hasta hoy, que ha sido citado su nombre porque desde Telefónica en la declaración judicial de hoy pues han dicho que fue la persona que introdujo a Begoña en la organización para que le dieran el tema del software, el dinero. Rosauro Varo es un personaje bastante conocido en ciertos ámbitos tecnológicos, podemos decir, ha tenido una serie de temas con Cabify, y en temas de inversión que siempre, vamos a decirlo, ha generado algún tipo de duda, porque, con todo el respeto, y a lo mejor el tío es muy brillante, que no vamos a negar, pero se hace extraño su irrupción en este mundo. Pues para hacerse una idea, y aquí viene lo curioso, es hijo de una diputada socialista que le susurraba a la oreja a la señora Susana Díaz en Andalucía. Él es sevillano. Curiosamente, la pareja, está divorciado sus padres, de esta señora, también susurraba a un antiguo magistrado, a la señora Susana Díaz. Curioso, casualidades, con lo de Ana Rosa Quintana hemos dicho antes. Pero como vienen que las casualidades a veces suman, pues resulta que el señor era socio en Pepefón del hijo de Hidalgo, que recuerden era el CEO con el que quedó la señora Begoña Gómez en una habitación de un hotel de San Petersburgo, para jugar a cartas, como saben, y a la que luego su marido rescató. Pues este señor era socio y vendieron Pepefón por 158 millones de euros, allá creo que el 2016. Casualidad que conozca también al señor Hidalgo. Pero es más, ¿saben que otra de las empresas rescatadas, que siempre ha sonado muy extraño, fue el grupo Pachá? Más que nada porque dices, coño, es interesante rescatar una empresa de este estilo, de discotecas. Pues no sé si es la obligación de un gobierno rescatar esto antes de rescatar, no sé, un hospital o una empresa logística, no sé, algunos tendrán su teoría. Pues resulta que este señor también es socio del director de Pachá en otras sociedades. Más de 20 y pico sociedades donde este señor está. Y su historia dice que empezó sirviendo copas. No sé. Algunos lo que dicen es que la diferencia entre Aldama y Rosauro, que hasta a lo mejor eran amigos, vaya usted a saber, es que mientras que uno se movía, perdón, con los puteros, vamos a decirlo así, hablamos por Ábalos, obviamente, y ese entorno, coldo, tal, gestionar pisitos para las amigas, etcétera, etcétera, otros se movían con gente de más elevado nivel. Este señor se relaciona con los hijos de Aznar, por citar gente conocida, con la Jet Set, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podría ser que jugaran al mismo negocio. Y es curioso que este personaje sea el que introduce a Begoña en estas historias. Nadie dude que es probable
que el juez Peinado llame a este señor también y vamos a ver hasta dónde llega esta historia, porque no es lo mismo, con todo respeto, ¿eh? Y lo vamos a decir con todas las palabras y creo que se va a entender, ¿eh? No es lo mismo tocar el entorno de Ábalos que tocar el entorno de este señor. Y algunos pensamos que la justicia debe ser igual para todos. Y es obvio y notorio que si este personaje, que es más de papel cuché también, obviamente, es quien introduce a Begoña, el juez Peinado, pues le llame para preguntarle cuál es el motivo. Y la de hilos que pueden salir ahí, ni se lo pueden ni ustedes imaginar. Porque piensen por un momento, y lo hemos dicho en alguna ocasión, esto no va unilateralmente del interés de Begoña, de Air Europa, de un máster, ¿no? Esto no va de cosas puntuales, esto va de una trama criminal organizada, donde uno chupa de aquí, otro chupa de allá, otro chupa de allá, otro chupa de allá. Y el problema al abrir el escenario es como cuando intentas abarcar muchas cosas, que al final se hace insostenible hacerlo. Porque claro, si uno está pensando en el rescate de Europa, sorprende que quien presente para el máster, que en principio es algo menor, a la señora del presidente, sea socio de otro rescate, como el de Pachá, a lo mejor habría que investigarlo también, o socio del CEO que llevó a San Petersburgo a su habitación de Europa, de Globalia en este caso. Todo para sentarse en un sofá y reflexionar qué tipo de país tenemos. Porque al final cuando pasan estas cosas, pues, oiga, pues parece hasta normal. Hoy el suplicatorio lo han acelerado, han votado el suplicatorio de Ábalos, ahora veremos lo que tarda Armengol, ya les digo yo que en breve lo va a tener el Supremo y ya verán como los autos contra Ábalos empiezan a volar. Ábalos, Ábalos, Abalitos, que empieza a hablar porque te vas a pasar una temporada larga en la cárcel. Porque este país al final pasan cosas muy raras. Recuerden que el tema del palacete del PNV, que es un tema que a nosotros siempre nos ha entusiasmado en París, que se aprobó en un decreto, fue firmado en diciembre, pero tenía que corroborarse hoy en la votación y ha sido suspendido. Pues resulta que solo con aquello el PNV ya lo ha dado por bueno, sin tener la aprobación del Congreso. Que dices, coño, ¿para qué votan entonces en el Congreso? Si lo que dice Sánchez ya vale. Y el PNV, que rápidamente se ha esforzado en explicarlo, como diciendo, que es nuestro. Obviamente, esto va a subir a los tribunales y el PNV va a tener un problemón. Porque algunos piensan, y no somos los únicos, que eso podría ser hasta una apropiación indebida. Porque si tú no tienes los papeles, en este caso la votación OK, con lo cual es cuando se da la conformidad, no puedes jugar con un activo. Si tú das una paga y señal, pero no firmas la escritura, no es tuyo. No es tuyo. Aquí obviamente ni han pagado la paga y señal. Pero aquí han llegado a un acuerdo con el presidente, lo ha puesto en un papel y lo tenía que corroborar alguien, que en el fondo es como la escritura notarial. Y eso no se ha producido. Y ellos en vez de callar, que hubiera sido lo listo, pero estos del PNV saben que aparte de ser la peor ultraderecha de Europa, bueno, junto con Junts, tampoco es que sean unos tíos muy, vamos, muy así, muy para allá, ¿eh? Porque han dicho y han expresado un delito. Si hubieran callado,
lo hubiera aprobado por Real Decreto mañana el presidente Sánchez y nadie se hubiera enterado. Ahora han abierto la puerta del infierno. Porque ahora cualquiera de eso que llaman asociaciones, todas esas, podría ahora preguntar cuál es el estatus actual de ese edificio y por qué ha tomado posesión el PNV sin haber sido aprobado el decreto, la ley. Y obviamente eso es un delito. Es un delito. El ejemplo, dar una paga y señal, que obviamente no es lo mismo, pero se entiende mejor así, no es que ya seas propietario del piso. Ustedes imaginen dan una paga señal y ya venden el piso. Y dice, coño, oiga, que no es suyo. Que hasta que se apruebe se puede ir para atrás. De estas cosas que hacen daño al país. Aunque al país también le hace daño, pues esas organizaciones, vamos a llamarle así, medio fascistas, que corren por ahí para intentar acojonar al personal. En redes, por cierto, ya están bastante muertas. Bueno, algunos hemos hecho algún esfuerzo para eliminarlas. Pero hoy ha saltado esa noticia, el Consejo General del Poder Judicial pues investigará al juez del caso de Elisa Moulia porque ha recibido 900 denuncias. Y aquí no vamos a ser negativos con el Consejo General del Poder Judicial. Si recibe 900 denuncias, obviamente, pues le toca abrir qué ha pasado. Pero también debería el Consejo General del Poder Judicial ver de dónde vienen esas denuncias. Porque alguien se puede imaginar que algo que sale ayer, pues no hay 900 personas en este país que se dediquen a enviar un escrito al Consejo General del Poder Judicial porque la mayoría no sabrían ni cómo hacerlo. Es un acto organizado por organizaciones terroristas. Fíjense que en eso, mire, nos gusta mucho la definición de Trump cuando ha metido los cárteles de drogas, porque solamente a cárteles de drogas y alguno más habría que calificarlo como terrorismo, porque esto es terrorismo de Estado. Esto es querer acojonar a un juez, que lo puede haber hecho mejor o peor. Pero hasta su abogado, de la clienta, de la señora Elisa Moulia, dijo que lo había hecho bien porque así conseguía confirmar lo que había pasado. Por cierto, abogado, que según parece es el único que tenía el vídeo. El único que lo solicitó, con lo cual, 1 más 1 acostumbra a ser 2. Ya saben que en matemáticas no hay nada exacto. Pero bueno, cada uno se quede con lo que quiera. Va a abrir esa investigación y vamos a ver por dónde van los tiros. Tiros que no han sido tiros, han sido cuchilladas que ha pasado en Alemania. Una afgana mató a un hombre y un niño en un puente en una ciudad de Alemania. Y más que nada nos gusta recordarlo porque no hay que olvidar que estas cosas siguen sucediendo. En un país que se va a enfrentar a elecciones en breve, pues estas cosas cada vez obviamente ponen al personal más en alerta. Está claro que Europa está fallando, que Europa ha fallado y que los responsables de este fallo en Europa, en algunos países como España, siguen al mando como si no hubiera pasado nada. Algo, sin lugar a dudas, sorprendente. Como sorprendente o no, casualidad, ya ven, a veces tenemos casualidades, es que Ana Rosa Quintana, de la que hablamos ayer, por casualidad obviamente, vuelve al programa matinal a las mañanas. Alguno dirá, ya lo hemos dicho en titulares, ¿y esto qué nos importa? Pues es bastante importante, porque es una periodista que ha estado siempre muy activa contra el gobierno, recordemos las críticas que ha tenido el otro día incluso de Irene Montero, y que la habían desplazado a ese programa de tarde, entre comillas, para que las mañanas fueran más plácidas. Tenemos al señor del Rojo Vivo, tenemos a la tontita esta catalana, no sé cómo se llama ahora, la que es una soplagaitas, la de Antena 3, en fin, y el resto pues no sé qué hacen en la tele. Bueno, tenemos la Chinchón Rondo en la 1, en fin, como pueden ver, un panorama ciertamente poco informativo. Pues han decidido que hay que volverla allí, porque está claro que algunos ven este movimiento en otro golpe a la comunicación del gobierno, porque está claro que lo judicial funciona, los medios hay una lucha muy intensa y la política pues sigue fracasando. La política nos referimos obviamente a la oposición. Vuelve Ana Rosa y hemos dejado para el final pues la visita de Sánchez a Davos, donde
ha acabado criticando nuevamente a los que llama tecnomillonarios, en referencia principalmente a los más, al que incluso ha amenazado, si las redes le hacen algo, Dios mío, qué miedo está teniendo Elion, y que van a acabar con la democracia. Bueno, lo ha dicho en un acto multitudinario, hemos dicho eran 4 y el gato no sabemos cuál era, si era el gato con botas, con lo cual serían 5, es broma tonta, pero no sé si se entiende, o un gato albino, vaya usted a saber, pero en todo caso eran poquitos. Sánchez mueve a la prensa española y poco más. Desde fuera, gracias a esos 5 años de reflexión, se sabe que es un presidente con una mujer presuntamente corrupta, un hermano presuntamente corrupto, un fiscal general presuntamente corrupto y un mano derecha presuntamente corrupto y estoy, como saben, con suplicatorio para ser juzgado. Hombre, no sé qué imagen daría ustedes si al presidente, al primer ministro de Francia o de Italia tuviera todo ese elenco a su alrededor. Y lo cierto es que esas manifestaciones de Sánchez contra lo que llama tecnomillonarios, aparte de envidia obviamente, pues denotan una forma de ser muy española de los políticos españoles, de pensar que lo que ellos creen que son empresarios aquí, empezando por la COE obviamente, son realmente empresarios. Hablando de bancos, etcétera, 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 también obviamente. Que se pliegan a lo que ellos dicen, que se humillan a lo que ellos dicen. En ejemplo, tenemos el Banco Sabadell, que en un acto absolutamente vergonzoso, pues decide volver a Cataluña, pues dice que todo es normal. En fin, que vayan ellos a ver si es normal. Y el Sabadell más, pero claro, saben que es muy curioso porque el Banco Sabadell es de Sabadell, como pueden imaginarse quien conozca la zona, pero tiene las oficinas más grandes, más importantes, la central la tiene en Sant Cugat. Sí, no vaya a ser que en Sabadell les robaran. En fin, cada uno tiene las cosas que tiene. Pero lo que decíamos de estos medio... Perdón, pero en esto saben que somos muy vulgares, estos medio mierdas de gestores, que tenemos otro ejemplo en el señor Payete, que ustedes se creen que si hubiera sido emprendedor y empresario de verdad, no gestor, le hubiera llamado al presidente del gobierno y se hubiera ido. ¿Ustedes se creen que si llama mañana Sánchez a Mancio Ortega y le dice, vete, él se va? No. No permite tampoco que entren en su compañía. Y eso que en Estados Unidos es muy claro, la separación de una cosa y otra, en España parece que no lo entienden. Y se piensa, Sánchez, que esto es como, que allí, perdón, es como aquí, que porque diga Elon Musk, uy, que te voy a dar miedo, ¡brrr! Soy Pedro Sánchez, el maldito héroe de los ciudadanos. Pues no, no, se echa unas risas contigo, como la echamos nosotros, por cierto. Se echa unas risas contigo, Pedro, porque no se puede ser ridículo. Fíjate el detalle que hoy ha sucedido, que lanzó ayer una propuesta Trump de 500.000 millones para inteligencia artificial, que es una burrada de dinero, más que el presupuesto de nuestro país, y Elon Musk lo ha criticado. Aquí, seguramente, tendrías a los que supuestamente dicen ser empresarios aplaudiéndote en palmas y llevándote en volandas. Porque la diferencia es que aquí en España no hay grandes empresarios. Los hubo en algún momento, también hay que decirlo, pero ahora lo que hay es palmeros y gestores. Y por desgracia, los empresarios de este país, que somos unos cuantos, sobrevivimos en muchos casos. Mejor, peor, nadie lo va a discutir. Pero jugándonos todo para que gentuza, como Pedro, y la mayoría de políticos, vivan mejor que nadie. Ya me dirán qué sentido tiene. Ya hablamos de los retirados, los Bono, los Zapatero, los Montilla incluso, tengan más dinero en el banco que la mayoría de empresarios de este país. Ya no les hablo de los autónomos, Ya mirán qué sentido tiene. Que aquellos que gestionan o deben servir a los ciudadanos, resulta que se forren mientras
Los otros nos dedicamos a pagar impuestos para que vivan mejor que nadie. Pedro, nadie te va a ver, nadie te quiere. Y mañana haz el payaso en Valencia, porque otra cosa ya no sabes hacer. Y miren que desde aquí siempre hemos dicho y hemos respetado las instituciones, yo obviamente la presidencia del gobierno, pero al final, oiga, te entran unas sensaciones extrañas con ciertos personajes que dices, oiga, es que al final hay que decir las cosas claras, hay que decir las cosas claras. Seguimos pensando, por cierto, que nadie se desanime, que fíjense que nuestro sentido del humor es enorme, que este señor va a acabar en la cárcel. Más tarde, más temprano, va a acabar en la cárcel. O eso, o algunos acabaremos en un muro con un tiro en la cabeza. ¿Qué creen que les diga? No tenemos muchas ganas de acabar así, que es una putada, coño. Bueno, a lo mejor, bien, si nos pegan un tiro en la cabeza, a lo mejor aparecemos en alguna línea, en alguna enciclopedia de aquí a unos años, no sé, el gran Carlos Enrique hacía aquel programa, no sé qué, pero no nos apetece, vamos a ser sinceros. Hoy noche miércoles a jueves, mañana jueves a viernes, vamos a ver cómo va lo de Valencia, vamos a ver cómo van las historias, porque a ver si también aparece el sobre de Aldama, en fin, para que luego digan de que no hay 1000 temas en este acoso y derribo al presidente Sánchez. Seguimos recordando que el lunes estamos en Gijón, que el sábado empezamos, seguramente el nombre va a ser confirmado, The White House, el programa destinado a Estados Unidos, que haremos una vez a la semana, parece que lo tenemos así medio ya decidido, vamos a ver si es ese, y que empezaremos el próximo sábado en un horario, vamos a ver en qué horario lo hacemos, porque queremos intentar adaptarnos a Europa y a Estados Unidos. Y mañana nos emplazamos para seguir comentando las historias. Como siempre decimos, seguimos.